¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Que Dios me los bendiga a todos. Palabra de Dios para todas las naciones, capítulo número 4 de la serie Cómo identificar un falso profeta. Me siento muy contenta de estar aquí con ustedes transmitiendo por primera vez de esta manera, y quiero decirles que escuchemos a esta persona que escogí como muestra para identificar a un falso profeta. Me reservo su nombre porque lo que a mí más me interesa es que ustedes aprendan y puedan mirar la diferencia de cómo una persona manipula y distorsiona la palabra de Dios. Esta persona está fuera de serie y vamos a ver el por qué. Quédate conmigo y comencemos. Escuchémoslo, por favor. Comenzamos. Profeta, hablar de eso es algo larguísimo, es bastante profundo. Le cuento que hemos abierto hace como 2 o 3 meses atrás, cuando empezamos el tema de la cuarentena acá, sentimos de parte de Dios de abrir la escuela profética en línea. La abrimos en el mes de mayo. Pensábamos que íbamos a abrir solamente la de mayo y luego ya cerrábamos. Sin embargo, cerramos la de mayo y quedó mucha gente afuera. Así que tuvimos que abrir la segunda escuela profética en línea en el mes de junio. Ok, quiero hacer una pausa aquí. La pregunta es, ¿hay escuela de profetas? ¿Qué dice la Biblia? En el Antiguo Testamento sí nos habla de compañías o grupos que podríamos llamar escuela de profetas. Hay referencias que nos habla acerca de esto. Por ejemplo, en 1 Samuel 19:20 nos dice que Samuel lideraba un grupo de profetas en Ramá. Pero tenemos que entender, hermanos y amigos queridos, que no podemos comparar a los profetas del Antiguo Testamento con los profetas modernos de ahora. ¿Por qué? Porque los grupos de profetas del Antiguo Testamento se enfocaban en el estudio de la ley, y ahora los profetas modernos se enfocan en otras cosas como el arte de la profecía, túneles proféticos, portales dimensionales, tridimensionales y otras cosas raras por ahí que son muy extrañas, son místicas. Pero sigamos escuchando, vamos a ver qué más encontramos. Para poder cerrar de mayo y la de junio la vamos a cerrar en diciembre, así que todos estos meses van a estar recibiendo clases los alumnos. El asunto es que cerramos la escuela de junio y quedó mucha gente afuera, así que ahora estamos abriendo la última escuela profética en línea de este año, de este 2020. La última escuela profética la estamos abriendo en el mes de julio. En el mes de julio abrimos la última escuela profética de este año 2020, donde todos los alumnos que entraron en mayo, en junio y en julio se van a graduar todos en el mes de diciembre. De acá hasta diciembre van a estar siendo entrenados, mentoreados, formados, activados por esos. Bueno, quiero hacer una pausa aquí. Quiero decirles que esa palabra activar me llama mucho la atención. He escuchado mucho a pastores y a profetas que usan mucho esta palabra activar. Por ejemplo, dicen cómo activar el Espíritu Santo. Activa el Espíritu Santo en ti. Estas escuelas proféticas modernas activan proféticamente a los cristianos que quieren profetizar. ¿Puedes creer eso? Profetas sin conocimiento de la palabra de Dios también activan el don de lenguas. Yo he visto eso en muchas iglesias. No sé qué tienen en su cabecita, pero ellos le dan órdenes al Espíritu Santo. Esa palabra activar se me hace muy robótica, como que uno va a enchufar o a conectar un aparato eléctrico a la red eléctrica o al tomacorrientes. Estas personas no se dan cuenta lo que hablan y se ve que no conocen de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque una persona desde que acepta a Jesús como su único Salvador, su nuevo corazón es morada del Espíritu Santo. Y los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así nos dice Gálatas 5, 22, 23. La palabra activar es inapropiada porque a Dios no se le activa, porque el Espíritu Santo vive en el corazón de todo cristiano. A Dios se le busca, alabado sea su nombre. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Así nos dice Isaías 55:6. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Salmo 105:4. Los frutos del Espíritu Santo, hermanos y amigos, tienen que brillar en el corazón de un cristiano. Y si hay tristeza o decaimiento o problemas, buscad a Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz
todo el tiempo. Alabado sea su nombre. Un aplauso para eso. Santo es el Dios de Israel. Claro que sí. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Escucha, las escuelas proféticas modernas enseñan cosas raras, místicas, lo básico de la profecía entre verdad y mentiras. Y los que terminan estos estudios proféticos son más espiritistas que profetas. Y eso es una gran verdad. Estas personas terminan de esa manera. Pero sigamos escuchando, por favor. Si usted no ingresó a nuestras escuelas proféticas, es momento que lo haga. Mande un mensajito, quiero ser parte, quiero información, y le vamos a enviar toda la información necesaria para que usted sea entrenado en el campo de los proféticos. ¿De acuerdo? Ya estamos abriendo, como le comentaba, la última escuela profética de este año. La abrimos en unos días, en el mes de... Déjame adelantarme un poquito acá porque él está anunciando la escuela, así es que ya aclaramos ese punto. A ver. Que en algún momento, ahora durante el live o más tarde, le van a mandar la invitación, la información para ingresar a la escuela profética. Eso va a estar poderosísimo. Arrancamos con el tema. Ya estamos listos, entonces. Ya estamos listos para arrancar. El tema de hoy es los falsos profetas. Yo creo que una de las señales, de las muchas señales, creo, que nos está hablando este tiempo de continuo, es la proliferación de tantos falsos profetas que están aumentando por todos lados. O sea, nunca se olvide que si existe lo falso es porque existe lo verdadero. De hecho, no existiría una mentira si no existiría una verdad. O sea, que todo lo falso existe porque existe lo verdadero también. Pero de eso se trata el reino, y lo bueno de esto es que jamás lo falso va a anular lo verdadero. Es verdad que hay falsos profetas, es verdad que hay falsos que profetizan falsamente, pero también es verdad que están los verdaderos, y que jamás lo falso va a ser más fuerte que lo verdadero, y que jamás la falsedad tendrá más fuerza que la verdad. Entonces encontramos cómo de la misma forma que se está proliferando todo este tema de los falsos profetas que están aumentando por todos lados, también podríamos decir que si hay algo que necesitamos conocer en la Biblia, yo estuve estudiando el tema de los falsos profetas en la Biblia y llegué a una gran conclusión. Pero antes de darle mi conclusión, escuchen muy bien, es su conclusión, no lo que dice la palabra de Dios, es su conclusión. Vamos a ver. Necesitamos discernir. Vaya, por lo menos dijo algo ahora. Bueno, discernir. Vamos a ver qué es lo que nos enseña de discernir. Por medio de la palabra, ¿cuál es el perfil de estos falsos profetas? ¿De qué? Quiero decirles, mientras más conocimiento se tenga en un asunto en particular, es más fácil para poder discernir, mi amigo. Acordémonos siempre que la profecía arranca del ministerio de Moisés. A él no le costó discernir. ¿Por qué? Porque era un hombre preparado. Él tenía el conocimiento, los estudios, conocía el terreno con lo que se iba a enfrentar en Egipto. También Isaías tenía la habilidad de discernir. El argumento al cual Isaías se oponía era que los ídolos no pueden hacer más que interpretar acontecimientos ya consumados, que tiene su origen en el ministerio de Moisés y en el Éxodo. Pero sigamos escuchando a ver qué es lo que dice él. ¿De qué manera los podemos reconocer, ya que se están multiplicando por todos lados, y que no nos dejemos seducir por ellos? Entonces, si hay algo que necesitamos ver en los falsos profetas, yo llegué a una gran conclusión y se lo voy a compartir. Y como le dije recién, si usted hace nuestra escuela profética, obviamente ahí hay más profundidad. Hoy no puedo hablar de todo lo que significan los falsos profetas porque no nos daría el tiempo. Pero bien, entonces, lo primero que tenemos que notar a la hora de hablar de los falsos profetas, es cómo se mueven, quiénes son, qué marcas dejan en la vida. Para mí, en primer lugar, escucha muy bien, para él, pero no lo que dice la palabra de Dios. Escuchen bien, pongamos atención a toda coma, todo punto, toda palabrita, porque todo cuenta, todo cuenta. Escuchemos bien.
cómo identificar un falso profeta, ya toda la enseñanza se lo digo solamente en esta frase. Usted quiere identificar los falsos profetas, usted tiene que ir, vaya, a todos los capítulos número 13 de toda la Biblia. ¿Por qué 13? Ojo con eso, ojo con eso. ¿Por qué tiene que ser el número 13? Él mismo se autoeliminó, ¿se dan cuenta? Pero ¿por qué tiene que ser el número 13? ¿Se dan cuenta lo que estas escuelas proféticas son? Son como espiritistas. Esto me suena más a superstición, mi amigo. Hay muchos versículos que no son capítulo 13 que hablan de los falsos profetas, como Jeremías 14:14, Mateo 24:11. Conozco algunas referencias que son capítulo 13 que sí habla de los falsos profetas, pero no es en todos los capítulos 13 de toda la Biblia que habla de los falsos profetas como dice él. ¡Qué superstición, por Dios! ¿Cómo le decimos? ¡Pu! 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 No lo puedo creer, hermanos, sí, amigos, de veras, no lo puedo creer. ¿Qué le dijera Jeremías a este hombre ahora en este tiempo? ¿Qué dice Jeremías 23:22? Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Los falsos profetas no reprenden el pecado. Los falsos profetas nos dicen lo que debemos saber, pero no lo que queríamos saber. Eso es lo que yo aprendí de la profecía que me decían a mí. Yo experimenté eso de lo que me decían estos falsos profetas. Pero sigamos escuchando a esta persona, por favor. Biblia, y ahí te va a hablar de los rasgos del falso profeta. Se lo voy a repetir. Pues si usted quiere conocer los falsos profetas, usted vaya a todos los capítulos 13 de toda la Biblia y usted va a encontrar ahí facetas que te hablan de los falsos profetas. Entonces, por otro lado, encontramos el último libro de la Biblia, capítulo 13 de Apocalipsis 13:18. Ahí Pero, ¿por qué Apocalipsis? ¿Por qué esta persona ahora, por qué no comienza desde el Antiguo Testamento? Escuchen, para conocer las características de los falsos profetas debemos tener conocimiento del Antiguo Testamento. Jeremías y Ezequiel fueron expertos en discernir a los falsos profetas. Eso lo vamos a ver más adelante. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento siempre van a ir de la mano. Los falsos profetas modernos de ahora tienen el mismo patrón de los falsos profetas de la antigüedad. Eso no ha cambiado y no va a cambiar, entiendan, porque Dios inspiró a los hombres que Él escogió para escribir su palabra y su ley, y que nosotros aprendamos de ellos y no inventarnos locuras. No hay ni habrá en este mundo hombres o mujeres más grandes que los profetas mayores y los profetas menores. La palabra de Dios es muy clara y ya está sellada. En estos últimos tiempos se está repitiendo lo mismo de cómo estaba la gente en los tiempos antiguos. No hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Oseas 4, así nos dice. Dios le habló al pueblo de Israel en la antigüedad. Así también Él nos está hablando ahora a toda la humanidad. Pero sigamos escuchando a esta persona, por favor, a ver qué dice de Apocalipsis. Encontramos y la Biblia dice, aquí hay sabiduría, dice la Biblia, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es el número de hombre y su número es 666. Así que ahora usted note cómo ese texto que está relacionado al tiempo del fin, encontramos cómo en el capítulo 13 de Apocalipsis: corran de estas escuelas proféticas porque van directo al infierno, lo peor es morir engañado. ¡Qué barbaridad! Es esto lo que está pasando en estos tiempos. Muchos profetas están desviando a la gente inocente. Pobrecita gente. Fíjense, este hombre está hablando de Apocalipsis 13:18, pero ¿qué tiene que ver el perfil de un falso profeta aquí?
Si este versículo nos informa de cómo será el anticristo, dónde va a poner su marca, qué significa el 666, por qué el 666. El número 6 representa al hombre en la numerología bíblica. Esto es muy profundo de explicar. Cuando hable del anticristo lo voy a explicar con más detalles, pero ahora no es el punto. Mi enfoque son los falsos profetas y esta persona está muy lejos de identificar un falso profeta porque él es uno de ellos. Qué barbaridad, no lo puedo creer. Pero sigamos escuchando, vamos a ver. Nuevo Pacto, ahí encontramos el perfil del falso profeta, pero también lo podemos seguir encontrando en el libro de Hechos, Nuevo Pacto. No les voy a enumerar hoy todos los capítulos de los libros de la Biblia, pero sí les voy a nombrar algunos solo para que usted tenga conocimiento, que si usted quiere, mire, ya le estoy dando una escuela profética, ya le estoy dando todos los principios casi de un falso profeta, porque lo que le estoy diciendo es, quiere conocer a los falsos profetas, vaya a todos los capítulos 13 de la Biblia y ahí va a encontrar los rasgos del falso profeta. Recién lo hemos visto en Apocalipsis 13, 18, pero también encontramos en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 6 al verso 10. Usted encuentra capítulo 13 de Hechos, encuentra ahí que en un momento estaba el apóstol Saulo, el apóstol Pablo con su discípulo Bernabé habían llegado a cierto lugar y la Biblia dice que estaban en la ciudad de Pafos y ahí había uno de los políticos que quería conocer a Dios. El gobernante, la Biblia dice, quería conocer a Dios y Pablo comienza a predicarle y Pablo le comienza a predicar y comienza a predicarle, pero la Biblia dice en esta versión que les estoy hablando, la versión que le estoy leyendo hoy, o que no se la voy a leer, pero se le estoy mencionando, de Hechos capítulo 13, verso 6, en la nueva versión internacional. La nueva versión internacional dice que cuando Pablo llegó a Pafos y le estaba predicando al gobernador de esa ciudad, la Biblia dice que había un tipo llamado Bar Jesús y la nueva versión internacional lo relata como un falso profeta. Como un falso profeta. Usted no te Así, ¿y por qué no dice que lo relata como mago? ¿Por qué no mencionas mago? ¿Por qué solo te enfocas a un falso profeta? ¿Se dan cuenta cómo manipula la palabra esta persona? ¿Cómo manipulan los falsos profetas las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Pero sigamos escuchando a ver qué dice. Algo. La Biblia dice que estaba el apóstol Pablo enseñando y un falso profeta llamado Bar Jesús se le metió en el medio porque quería distraer al político o al gobernante para que no escuche la enseñanza o la predicación del apóstol Pablo. Y yo me imagino un Pablo mirándolo y tratando de captar la atención del político. Pablo miraba al falso profeta y trataba de captar la atención del político, pero el falso profeta Bar Jesús seguía metiéndose. La Biblia dice que en un momento ya Pablo no soportó, porque usted sabe que Pablo era un tipo de carácter fuerte. Pablo era un hombre que tenía un carácter impresionante, así que yo me imagino a Pablo agarrando la atención del político, del gobernante, y el otro metiéndose en el camino, hasta que de repente dijo Pablo, bueno, basta, ya me cansaste, y lo miró a Elimas, lo miró a este falso profeta Bar Jesús o Elimas, que es el mismo nombre, y la Biblia dice que Pablo le pegó un reto y le dijo, hey, hijo del diablo, lleno de todo engaño, lleno de fraude, enemigo de todo lo bueno, ¿hasta cuándo vas a estar distorsionando los caminos del Señor? Qué tremendo ese apóstol Pablo, amigos. Qué tremendo. El apóstol Pablo le dice a ese falso profeta, hijo del diablo, ¿por qué no me dejas predicar? ¿Hasta cuándo vas a estar persuadiendo a la gente? ¿Hasta cuándo vas a estar metiéndote y alejando a la gente de los caminos del Señor? Tremendo. Entonces, no voy a hacer mucho hincapié ahí, solamente quería. Bueno, si te fijas aquí, voy a leer en el nombre de Jesús, que ni siquiera él agarra la Biblia para leer y menciona cada vez que habla o va a decir la palabra, no menciona el nombre de Jesús. Qué gente esta, pero voy a leer en el nombre de Jesús Hechos 13 hasta el 8 y quiero que me acompañes ahí en la pantalla para que entiendas el concepto y no hacerlo muy largo y llegar al punto.
Vamos a leer Hechos 13, 6 al 8. En el nombre de Jesús, y dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, escucha muy bien, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces, escucha esto. Lo voy a explicar para que lo puedas entender claro como el agua. La Biblia identifica a Bar Jesús directamente como mago, segundo como falso profeta y tercero como judío. A este Bar Jesús o Elimas se especificaban fuentes ocultas y también podría atribuirse que sus deseos humanos eran egoístas, pero cualquiera que sea el caso, detrás de todo esto, de todo eso estaba la maña de Satanás, de trastornar los caminos rectos del Señor. Entonces, ¿qué se puede esperar de una persona que practica la magia o brujería o todo lo ocultismo? Rebelión, hermanos y amigos, rebelión. Elimas no quería perder la ventaja que tenía con el procónsul, ni su fuente de ganancia y su popularidad. Si el procónsul Sergio Paulo escuchaba a Bernabé y a Pablo, entonces Elimas sería expuesto como un impostor. Y esto sería el fin de su poder e influencia con Sergio Paulo. Elimas se opuso a Pablo pues por interés a lo material y a la comodidad que él tenía. Entonces, este hombre que estamos escuchando, este modelo de ejemplo, no tiene bien definido cómo identificar un falso profeta. ¿Por qué? Porque está dando a entender que para identificar un falso profeta tiene que tener el perfil como Bar Jesús. Que manifestó un carácter impulsivo hacia Pablo y quería apartar al procónsul de la fe. Un acto sumamente diabólico, hermanos y amigos, pero Pablo lleno del Espíritu Santo lo reprendió. Escuchen, un falso profeta no solo se identifica por sus actos egoístas como lo manifestó Bar Jesús. Aunque este hombre era un mago y falso profeta, él mismo se autoeliminó. La marca de estos falsos profetas en su mensaje es un mensaje de paz y de optimismo superficial. Esa es su marca. Son personas muy engañosas. Es esto lo que enseña Jeremías y Ezequiel. Y si no se está lleno del Espíritu Santo como Pablo y no hay suficiente conocimiento en la palabra de Dios, es muy difícil de poder identificar y discernir a un falso profeta. ¿Por qué? Porque esta gente es muy engañosa. Es muy engañosa. Tengamos cuidado, hermanos y amigos, con el que se dice llamar profeta. Y mucho menos caer en escuela de profetas. Esta gente solo sabe desviar a la pobre gente inocente. Qué barbaridad, no lo puedo creer, y hasta ganar dinerito. Miren, esta gente solo les interesa ganar dinero. No lo puedo creer de veras, cómo manipulan la palabra de Dios. Empiecen con el Antiguo Testamento y terminen con el Nuevo Testamento para poder identificar un falso profeta. Te llevarás muchas sorpresas y vas a salir de la ignorancia. Te lo aseguro el 100%. El 100% de verdad. Sigamos escuchando a esta persona, por favor. Qué decepción, de veras, qué decepción. Hacerle ver cómo en el libro de Hechos capítulo 13 había un falso profeta. Apocalipsis capítulo 13 también nos habla de las características del falso profeta. Entonces necesitamos considerar todos los capítulos 13 de la Biblia. Usted ya sabe que la Biblia tiene 66 libros. Ahora, donde de ellos solamente 32 libros contienen el capítulo 13. Se lo voy a repetir. En toda la Biblia
tenemos 66 libros y eso ya usted lo sabe. Pero solamente de los 66 libros tenemos 32 libros que contienen el capítulo 13. Usted cuando hace énfasis, y no se lo voy a leer a todo obviamente, en la clase de la escuela profética obviamente ahí hablamos de todo eso, pero usted haga pie ahí. Usted es un hombre de revelación. Yo del otro lado tengo gente, pastores, apóstoles, profetas, gente de revelación que están del otro lado y no son gentes de revelación, tienen espíritu de adivinación. Como dice Jeremías 14:14, engaño de su corazón os profetizan. No hay que caer en esto. Esto es una mentira. En el nombre de Jesús, que mi Señor Jesucristo reprenda al diablo en esta hora. ¡Qué barbaridad! y que saben manejar las escrituras. Así que ya le di un tip, pero poderosísimo. Ya con ese tip tendríamos que cerrar el live de esta noche e irnos, porque ya le di un tip poderosísimo. Todos los capítulos 13 de la Biblia tienen la marca del falso profeta. Entonces, tenemos un total de 22 libros en el Antiguo Pacto y encontramos cómo en el Antiguo Pacto, de todos los libros que tenemos, 22 libros tienen el capítulo 13 que nos hablan del falso profeta. Y en el Nuevo Pacto tenemos 10 libros que contienen el capítulo 13 y nos hablan del falso profeta también. Entonces, en el tema de hoy que vamos a estar hablando sobre los falsos profetas, obviamente no voy a hacer hincapié en todo lo que ya le dije, pero era necesario que lo podamos saber. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Les gustó saber que en la Biblia todos los capítulos 13 de la Biblia están metidos las huellas, las marcas del falso profeta? Hágame un favor, porque hay para muchas personas que han acabado de entrar recién, dele compartir este live. Si usted piensa que este live es interesante, es edificante, si usted considera que este live de esta noche está siendo edificante, pobrecita gente, de verdad. Debe compartir para que podamos seguir edificando a otros. ¿De acuerdo? Bien, vaya y dele compartir. Así que bien, vamos a arrancar entonces con las características de los falsos profetas, teniendo en cuenta todos los libros de la Biblia, que los capítulos 13, y ahí voy a hacer énfasis, no sé si voy a hablar de 3 o 4 capítulos 13, pero voy a tratar de darle lo que más pueda para darle información, revelación y colocar un ladrillo más a su edificación desde mi óptica profética. La Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 13, en el libro de Génesis, ahí arrancamos con el primer capítulo 13 de la Biblia, que está introducido las características del falso profeta. Capítulo 13 del libro de Génesis, verso 10. Y la Biblia dice, y Lot estaba mirando, le voy a parafrasear para no tomar mucho tiempo. Lot estaba mirando, dice esos textos, detenidamente las llanuras que estaban fértiles en el valle del Jordán, con dirección a Zoar, dice la Biblia. Toda aquella tierra tenía abundancia de agua, y la Biblia dice como en el huerto del Señor. Otra versión. Aquí es donde voy a desenmascarar a esta persona, pero quiero ver hasta dónde llega. Sigamos. Dice como en el jardín del Señor. Esa era una tierra hermosa que estaba en Egipto, y la Biblia dice que todo eso pasó antes que se destruya Sodoma y Gomorra, pero Lot escogió para sí, la Biblia dice que escogió para él todo el valle del Jordán, que estaba situado al oriente, y se separó de su tío, dice la Biblia. Se separó de su tío Abraham y se mudó allí con todos los rebaños y todos sus siervos. Número 1. A la hora de hablar de las marcas del falso profeta, necesitamos saber, en primer lugar, el primer capítulo de la Biblia que nos habla de la marca del falso profeta, está en el libro de Génesis. Lo primero que necesitamos saber es que Lot es un prototipo de un falso profeta. ¿Por qué? Porque si hay algo que necesitamos saber nosotros en estos tiempos, que estamos en los tiempos finales y ustedes ya lo saben, necesitamos discernir entre lo falso y lo verdadero, hablando en los términos proféticos. Necesitamos conocer el verdadero don profético y el falso don profético también, que se está levantando para traer cantidad de confusión. Ahora, en primer lugar, lo primero que necesitamos saber es por qué en todos los 13 de la Biblia está el falso profeta.
¿Por qué en todos los capítulos 13 de la Biblia está el falso profeta? Y se lo digo rápidamente. El número 13 es el número de la rebelión. Eso significa el número 13. Ok, aquí está. Él ya lo dijo todo aquí. Aquí voy a desenmascarar a este pobre hombre, pobre de conocimiento. Le debería de dar vergüenza porque se ve que estudia mucho la Biblia. Se nota que le estudia demasiado. Está tan confundido que no sabe ni él mismo sabe dónde está parado. Pero quiero que pongas atención aquí. Vamos a leer en la pantalla segunda de Pedro 2, 7, 9. Lo vamos a desenmascarar en el nombre de Jesús y que mucha gente pueda despertar de la ignorancia y que salga corriendo de estas escuelas y de esta clase de personas, porque se las van a llevar al infierno. Es una tristeza, pero es una realidad. Vamos a leer segunda de Pedro 2, 7, 9 y dice: y libró al justo Lot, escucha muy bien, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Qué nos enseña esta palabra? El rescate de Noé y Lot demuestran que Dios preserva a los creyentes en medio de circunstancias adversas, mientras que la destrucción de quienes hacen el mal pone de manifiesto el castigo que éstos recibirán en el día del juicio. No lo puedo creer, hermanos y amigos. Lot no fue un falso profeta. No es el perfil, ni el modelo, ni nada parecido. El hecho que se haya ido por otro lado, separándose de su tío Abraham, no lo hace un falso profeta. Ellos se separaron cuando comenzaron las contiendas entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Los defectos y el carácter de Lot aparecieron por primera vez cuando egoístamente eligió el bien inclinándose al valle del Jordán. Esa elección lo llevó a mezclarse con los hombres depravados de Sodoma y tuvo que ser rescatado como consecuencia de su necedad. Primero por Abraham y luego por los dos ángeles. La salvación de Lot está expresadamente relacionada con el hecho de que Dios se acordó de Abraham. Esto está escrito en Génesis 19:29, hermanos y amigos. ¿Se dan cuenta cómo esta gente manipula la palabra de Dios y mete en rebelión? Todos los seres humanos en alguna ocasión somos rebeldes en nuestras vidas, pero eso no quiere decir que seríamos unos falsos profetas. Me explico, es un ejemplo. Esta gente está fuera de serie porque no dicen lo que es. Se inventan cosas. Este tipo de gente es la que se veía igualito en los tiempos antiguos. Segunda de Pedro 2 en adelante, hasta el versículo 22, nos habla acerca de las falsas doctrinas destructoras, la condenación de los falsos maestros, el engaño de los falsos maestros. Más adelante hablaré más sobre esto, pero si tú lees, te darás cuenta que este hombre no conoce la palabra de Dios. Es un mentiroso. Es patético. Enferma esto, enferma. ¿Se dan cuenta cómo Satanás es bien astuto y cínico de verdad? Usa a personas para manipular la palabra de Dios. ¡Qué tristeza! Porque muchos van para el infierno si no despiertan ahora. Tienen que despertar, no seguir a esta clase de personas.
Qué decepción, hermanos y amigos. Es decepcionante. Voy a dar mi conclusión basada en la palabra de Dios. Jeremías enseña que un falso profeta se identifica por su marca a una persona que se presenta optimista superficialmente, comparado a este hombre modelo que identifica a un falso profeta por su rebelión manifestada. ¿Se dan cuenta? No lo puedo creer. De verdad, no lo puedo creer. En el Nuevo Testamento tenemos una advertencia que Jesús dijo. Así que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. Toda buena profecía tiene que ir de acuerdo con la palabra de Dios. A Dios no se le escapa nada porque Él escudriña los corazones de los hombres. Hay muchísima gente que está jugando a ser profetas, engañándose solas, engañándose solos y engañando a los demás. Eso es lo peor. Y debemos tener cuidado con esto. Debemos tener cuidado con esto, hermanos y amigos, y todo aquel que me escucha. Este tipo de gente es ignorante, porque un ciego no puede guiar a otro ciego, y no vale la pena que pierdas tu alma por no buscar de la verdad por tu propia voluntad. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Qué barbaridad y tristeza de veras, cómo es esta gente. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Bueno, mis hermanos y amigos, seguiremos identificando a más falsos profetas. Quiero decirte que abajo de este video dejo un link. Si me quieres escribir y no tienes Biblia, yo puedo proveerte una, yo puedo mandarte una. Solo escríbeme y pues nos comunicamos y yo te mandaré la Biblia. Los quiero mucho, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Qué decepcionante de veras, qué decepcionante. Bye.